Eh, y hoy vamos a estar estudiando en la Biblia, en la palabra de Dios, como todos los domingos y todos los viernes, en Marcos, ustedes en la palabra de Dios, pero hoy vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 4, si quieren ir abriendo por favor ahí sus Biblias. Y no sé cuántos de ustedes, déjenme preguntarles, han estado en consejería, no levanten la mano, pero si ustedes han estado en consejería, una de las cosas más comunes o de las técnicas más comunes en la consejería es que el que está dando la consejería hace preguntas difíciles, hace preguntas que a lo mejor uno no quiere escuchar, pero necesita escuchar para poderlas responder. A veces uno tiene que responder a este tipo de preguntas para ayudarte a entender cuál es la situación en ese momento. Entonces, pues estamos hoy viendo las preguntas. Vamos a comenzar con vamos a tener cuatro preguntas que Jesús hace, y pues preguntas difíciles. A veces los consejeros nos preguntan, bueno, ¿a quién quieres impresionar? ¿O qué tienes que probar? O a veces te hacen preguntas, y si tú hicieras esto, si tú estuvieras en esta situación, ¿qué harías? O cómo piensas arreglar cierta situación. Son preguntas que uno tiene que hacerse. Y si ustedes van a la palabra de Dios, en los evangelios están más de 100 preguntas registradas que Jesús hizo. Más de 100 preguntas. Hoy no sé cuántos de ustedes están pasando por algún problema o están en alguna dificultad, en alguna tormenta, como le podemos llamar también. Pero la pregunta es para aquellos que están pasando por problemas, es ¿por qué tienes tanto miedo? Esa es la pregunta. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Todavía no tienes fe? Esa sería la segunda pregunta a este mismo tema, pero la próxima semana vamos a estar hablando para aquellos de ustedes o de nosotros que estamos en necesidad de un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro en su vida? ¿Cuántos necesitan que Dios obre en su vida? La pregunta es, ¿crees que puedo hacer esto? La pregunta del Señor Jesús, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? La semana número 3, después de esta, bueno, vamos a tomar una pausa en el día 22, porque obviamente tenemos una celebración importante, el 35 aniversario de nuestra iglesia, al cual están todos cordialmente invitados. No les vamos a mandar invitaciones, pero están invitados todos al 32 aniversario. 35 aniversario es el día 22 de abril. Después de eso, en la semana número 3, vamos a ver las preguntas, una pregunta difícil que nos va a ayudar a entender. Bueno, la pregunta es, ¿por qué dudas? A veces uno tiene dudas en su corazón, dudas en su fe, y vamos a regresar un poco a lo que pasó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué dudas? La última semana, la semana número 4 de esta serie, que sería hasta el 6 de mayo ya, vamos a ver pues para aquellos de nosotros que estamos pasando o que están pasando por algo que no los deja, algo que les está atormentando, algo que está con ustedes. Tal vez es una enfermedad, tal vez es una adicción, tal vez es un problema, tal vez, no sé, algún ser querido que está también pasando por esta. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta, ¿quieres ser sano? Y déjenme darles un poquito del contexto de lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Ahí en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Estamos estudiando en Marcos, vamos a estar aprendiendo hoy en Marcos capítulo 4, versículos 35 hasta el 41. Y el contexto es que el Señor Jesús pasó todo el día enseñando desde una barca, desde un bote. Estaba en el bote, que era prácticamente su púlpito, y él estaba enseñando desde ahí, desde ese bote, porque estaba un poquito más alejado de la gente. No se le iba a amontonar toda la gente, normalmente eso es lo que pasaba. Y Jesús empezó a predicar y a enseñar todo el día, y enseñó con parábolas. Les decía una parábola y luego les decía otra, y les enseñaba, y bueno, después de eso todavía a sus discípulos les explicaba lo que quería decir cada una de las parábolas, se las enseñaba. Y llegó el punto donde Jesús terminó el día, se cansó, fue el fin de la predicación, y Jesús dijo, vamos al otro lado. Vamos al otro lado, porque ahorita van a ver que donde yo estoy predicando, el púlpito de Jesús se iba a convertir, ese bote se iba a convertir en su ilustración. Y se los llevó hacia el otro lado, y Jesús, entonces llegamos hasta el versículo 35, donde Jesús dice, bueno, vamos a ver ahí, dice, yo tengo en la Nueva Versión Internacional, no sé si la vamos a tener, sí, aquí atrás la vamos a tener, así que si lo tienen en Nueva Versión Internacional, síganme en sus Biblias, si no, acá atrás lo vamos a tener. Ese día al anochecer, después de todo lo que les enseñó, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado, les dice el Señor Jesús. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas.
Entonces, de repente dice que se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, estaba en la parte de enfrente, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron, y le gritaron: Maestro, le gritaron así, le gritaron, dice ahí, no te importa que nos ahoguemos, le estaban preguntando ahí al Señor Jesús. Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús se voltea a sus discípulos y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Les dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Déjenme darles un poquito del contexto también, o del contexto histórico o geográfico de lo que es el mar de Galilea. El mar de Galilea se ubica a 680 pies o 207 pies debajo del mar, o sea que todavía el nivel del mar todavía un poquito más abajo, y es un lugar donde hay muchas colinas. El mar de Galilea, yo todavía no he ido y quiero que un día podamos ir como iglesia a Jerusalén a visitar, pero el mar de Galilea está sobre colinas y está así hacia abajito, y pues un día lo podemos ver persona, ¿verdad? Sería bonito, pero bueno, está hacia abajo. Entonces corren muchos vientos por ese lago. Es un lago, pero le llaman mar porque es un lago demasiado grande, muy muy grande, por eso le llaman el mar de Galilea. Ahora, ese es un lugar estratégico o muy común para que se desarrollen tormentas. De repente, de la nada, está todo tranquilo y de repente vienen los aires y empiezan a alzar el agua y empieza la tormenta. Casi como Montreal en el primavera, ¿verdad? Que está bien calientito y está el sol y de repente se oscurece y salen las nubes y una tormenta de hielo, y así puede ser también en el mar de Galilea. Es una tormenta casi de la nada. Y déjenme decirles algo, hermanos, déjenme que ustedes y yo podamos comprender algo, que la vida con Jesús, vivir siendo un seguidor de Jesús, la vida con Jesús puede ser una tormenta, puede realizarse como una tormenta, porque de todo puede estar bien, todo puede estar tranquilo y de repente se suelta una tormenta en tu vida. Sin saberlo, sin esperarlo y sin noticias, todo puede estar bien y de repente hay despidos en la compañía, se hace un downsize, se bajan las cuotas de los trabajadores y de repente te tienes que salir de tu compañía, o tal vez todo está bien y de repente una mala noticia del doctor, te dicen que tienes una enfermedad que tú no sabías. De repente un hijo tuyo te está tomando malas decisiones, o una hija tuya está tomando malas decisiones, y todo se viene como si fuera una tormenta a tu vida. Lo que me parece interesante, o nota interesante, es que los cristianos en general somos las mejores personas para esconder las tormentas. Porque podemos estar bien tranquilos por aquí, disfrutando: hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, y una sonrisa, pero por atrás en nuestra vida estamos pasando por una tormenta. Estamos pasando por momentos muy muy difíciles, atravesando tormentas en nuestra vida. Y tal vez no parezca que tengas una tormenta y la gente dice: wow, yo quisiera tener, yo al hermano bien tranquilo, yo quisiera tener una casa como el hermano, y no saben que tú estás 2 meses atrás en los pagos de tu casa. O tal vez todos dicen: wow, yo quisiera que cuando sea grande, ¿verdad? Yo quiero ser como el hermano, quiero tener los hermanos que tienen un matrimonio ideal, un matrimonio perfecto. Yo quisiera tener mi matrimonio como ellos, y ellos no saben que tú estás peleando todas las noches con tu esposa, con tu esposo, no saben los problemas que tú tienes. Yo quisiera tener la vida que él tiene, y no saben que tú te duermes llorando, te lloras hasta quedarte dormido o dormida. Entonces, normalmente como cristianos es que pasamos por tormentas también. Y lo que quiero hacer hoy, y tomando este pasaje como enseñanza, de hecho me gustaría que seamos honestos y que ustedes pudieran ayudarme. ¿Cuántos hermanos, cuántos estamos en medio de una tormenta en este momento? ¿Cuántos estamos en medio de una tormenta en este momento? Gloria a Dios. Yo quiero que sean honestos, porque quiero que sean honestos no conmigo sino con Dios. Tal vez no eres tú, tal vez es una persona muy querida, muy, muy cercana a ti, que está en una tormenta, está pasando por un problema. ¿Cuántos estamos en problemas? ¿Tienen algún problema?
Yo sé. ¿Cuántos hermanos? ¿No quieren decir? Seamos honestos. La primera cosa que tienes que hacer es reconocerla delante de Dios. Tienes que reconocerla. Ahorita lo vamos a ir estudiando eso. Y lo que quiero hacer hoy, tomando este pasaje de enseñanza de Marcos capítulo 34, versículo 35 al 38, es que podamos tener dos cosas, hermanos, dos cosas, no sé si lo tienen ahí en sus boletines, dos cosas para recordar cuando estés en la tormenta, dos cosas nada más. Tienes que recordarlas cuando tú te centres o cuando estés dentro de una tormenta. Solo dos cosas tienes que aprender. La primera, y es lo más importante, una de las más importantes, es que estás en la tormenta con su presencia. Estás en la tormenta, pero estás con la presencia de Dios. Cuando vienes a los pies del Señor Jesús, ya no vas a enfrentar nada de lo que venga a tu vida solo. Ya no estás solo, estás en la presencia, estás en la presencia de la tormenta, pero con la presencia del Señor Jesús, que es nuestro Dios en tu vida. Fíjate lo que dice el versículo 37 y 38 nuevamente en la Nueva Versión Internacional. Aquí lo tengo para ustedes. Dice: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban a la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, ¿dónde estaba? Estaba en la popa, pero ahí estaba. Y a veces dices, es que a veces yo siento que Jesús ya se durmió conmigo, pero ahí está, no te preocupes, ahí está. Jesús ahí está contigo, Dios ahí está contigo, estaba durmiendo sobre un cabezal. Muchos cristianos pensamos de esta manera, muchos de nosotros como cristianos venimos y cuestionamos a Dios y queremos decir, bueno, realmente si Dios estuviera conmigo, yo creo que no estaría pasando nada de esto. Si Dios realmente estuviera conmigo, como dice la Biblia, que Dios está conmigo, y yo no tendría que estar pasando por ningún problema. Y la verdad, hermanos, déjame decirte, amigo que nos visitas, o hermano, la verdad es que Jesús nunca prometió que si te entregas a Él, que si le entregas tu vida, nunca ibas a pasar por problemas. Jesús nunca dijo eso. Al contrario, lo que dice Él en Juan capítulo 16, 33, dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿A cuántos les gustan las promesas del Señor Jesús? Esa es una. En el mundo tendréis aflicción. Pero me encanta la segunda parte, dice: pero confiad, porque yo, dice el Señor Jesús, he vencido al mundo. Ahora déjame decirte algo, hermano. Cuando tú sales de las tinieblas, del pecado y de la muerte, cuando sales de ese mundo de tinieblas y vienes a la luz del Señor Jesús, déjame decirte algo, no estás entrando en vacaciones, no estás entrando a un parque de diversiones y no estás entrando en un lugar de bonanza. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos enseña que estamos entrando ¿en dónde? En un campo de batalla. Por eso dice: estad pues firmes con la armadura del Señor, de la armadura del Espíritu. La Biblia nos enseña que estamos literalmente pasando a un campo de batalla, entrando al campo de batalla, no a un parque de diversiones. Y pensar que si yo ya le entregué mi vida a Jesús, que si yo ya le di mi vida a Jesús, entonces de repente ya no tengo que pasar nada, ya no tiene que haber ningún problema en mi vida. Hermanos, eso es una distorsión del Evangelio, eso no es lo que Jesús dijo. Muchas personas dicen, o hay pastores que dicen, no, tú tienes que vivir tu mejor vida ahora porque ya eres una nueva criatura, ya Dios está contigo, eres hijo del rey, ahora no tiene que haber ningún problema. Tienes que tener prosperidad y predican el evangelio de la prosperidad. Cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Estamos entrando en un campo de batalla. Y como les decía, pensar que si tú ya le entregaste tu vida a Jesús, entonces ya no tienes que tener ningún problema, estás distorsionando las escrituras, porque eso no es lo que dijo Jesús. Eso no es lo que dijo el Señor. Pero tienes que tener algo en mente, hermanos. Tener a Jesús contigo en el bote, como ellos estaban en la barca, no significa que la tormenta no te vaya a sacudir. Tener a Jesús contigo en tu vida, en tu barca, en tu bote, no significa que no te van a llegar tormentas. Lo que sí significa es que no te van a hundir, que no te van a sumergir, que no te van a tumbar, a derrumbar. Cuando Jesús está contigo, ya nada de eso te puede derrumbar. Jesús está contigo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, está para ti, y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Eso es lo que entendemos. Y de su presencia. Él está contigo en la tormenta. Él está contigo para que tú puedas tomarte de su mano. No que te sueltes de su mano, sino que te tomes de su mano. Y hay más probabilidades de salir de cualquier tormenta, de cualquier dificultad, de cualquier problema, si sigues adelante de la mano con Dios. Si te tomas de la mano con Dios. Y porque puedes estar en problemas y puedes estar tranquilo. Les digo que a veces tenemos tantos problemas, pero hay una paz que hay contigo, una paz que solamente Dios nos puede dar. No es una paz como la que da el mundo. Dijo el Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. La paz de Dios no es estar sin ningún problema, erradicar todos los problemas. La paz de Dios es tranquilidad en medio del problema. Esa es la paz de Dios. Y hay personas que te dicen: bueno, ¿y cómo le haces? ¿Cómo haces todo eso? ¿Cómo puedes salir adelante? Y ¿sabes qué? Yo les digo, yo sé que es que porque no estoy solo. No lo estoy haciendo yo solo. Dios está conmigo, su fuerza está conmigo, su gracia está en mí, su poder está conmigo, su presencia está conmigo. Y yo ya no estoy solo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso decía Pablo: yo sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener hambre como sé estar saciado, sé tener escasez como sé tener riqueza, sé estar bien, y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y déjame decirte esto, hermano. No sé si lo tengan en sus boletines, pero como les digo, siempre hay una frase que quiero que ustedes se lleven a casa. Nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Porque Dios está ahí. Porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y si puedes hacer algo que yo hago, algo que busco siempre, como les decía la semana pasada, es buscar que la palabra sea para mí, hacer práctica la Biblia, hacerla mía, hacer lo que Dios me está hablando a mí. Puedes hacerlo personal, personifícala para ti mismo. Por ejemplo, el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo. Yo digo: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Nuestro pronto auxilio no es mi pronto auxilio en las tribulaciones. En Hebreos 13, versículos 5 y 6 dice: no te desampararé. Y yo sé que Dios nunca me va a desamparar. Dice: no, ni te dejaré. No, Dios nunca me va a dejar a mí. Yo lo sé, yo lo siento. De manera que puedo decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y como dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú me infundes aliento. Porque tú estás conmigo, porque Él está conmigo, porque Él está en mi casa, porque Él está en mi vida, porque Él está en mi bote, está en mi barca. Él está conmigo, su presencia siempre está para mí, está disponible para mí. Está a una oración de distancia. Búscalo, búscalo. Él está ahí. La siguiente cosa que quiero que aprendamos, la primera es que estás en la tormenta, pero estás con su presencia. Estás en la tormenta, pero con su presencia. Número 2, estás en la tormenta, y esto a veces es un poquito difícil de comprender, pero estás en la tormenta para sus propósitos. Estás en la tormenta porque fue el propósito de Dios. De Dios nada se escapa, Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que les dijo. ¿Quién fue el que dijo: vamos al otro lado? Jesús. Él sabía que había un hombre del otro lado, un gadareno, un endemoniado que estaba del otro lado, que necesitaba ser libre, que necesitaba la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que tenía que ir para el otro lado. O sea que el viaje fue la idea de Jesús. Y a veces que estés en la tormenta puede ser la idea de nuestro Dios, puede ser el propósito. Entrar en la tormenta fue planeado. No quiere decir, ahora, no, algunos veo, entonces, pastor, que yo esté en problemas es la voluntad de Dios. Hermano, fíjate, ellos no experimentaron la tormenta porque estuvieran fuera de la voluntad de Dios, como Jonás, que dijo: no, yo no voy para allá, me voy para el otro lado. Ellos experimentaron la tormenta porque estaban dentro de la voluntad de Dios y estaban siguiendo la voluntad de Jesús. Entonces, ¿qué estás diciendo, pastor? ¿Que Dios causó mi tormenta? No estoy diciendo eso. Estás diciendo que, bueno, no sé. La verdad, no estoy diciendo que no la causó, pero no estoy diciendo que tampoco no fue su voluntad.
Entonces, ¿qué puedo decir, pastor? No puedo decirte que Dios causó o lo permitió, pero sí te puedo decir algo, hermano, que Dios siempre lo va a usar. Que Dios siempre lo usa. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios siempre lo va a usar. Dios siempre lo puede usar para hacer algo en nosotros y a través de nosotros, para que tú tengas una experiencia que Dios te ayude a mejorarla, que Dios te ayude a hacer algo. No sé, el hermano lo citó en Santiago capítulo 1 versículos 2 y 4, lo vamos a leer en la Reina Valera, en la versión Reina Valera. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, estad felices, prácticamente lo que está diciendo, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿En serio? ¿Eso es lo que dice la Biblia, que cuando yo tenga problemas tengo que estar contento? Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, no quiere decir que si te cae un árbol a tu carro y te lo destroza y tú te vas a poner a reír, ¿verdad? ¡Ay, gracias a Dios! No. Ahora fíjense, lo que dice la palabra aquí es que gozo, la palabra gozo viene de la misma raíz que la palabra gracia, de caris. Lo que quiere decir Santiago, cuando que él mismo experimentó también pasar por diversas pruebas, es que tú tienes que encontrar la gracia dentro del problema. Es decir, no preguntes por qué, sino para qué. ¿Para qué Dios me está haciendo pasar por este problema? ¿Por qué Dios? Estoy dentro de esta dificultad por sus propósitos, pero tiene un propósito. ¿Para qué es ese propósito? ¿Por qué Dios te está dejando pasar por esta y esta y esta dificultad de diversas pruebas? ¿Por qué? Pero fíjate, me encanta porque dice: tened sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo una cosa, que la prueba de vuestra fe, que produce, en otras versiones dice resistencia, perseverancia, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, Dios te va a estar probando para llevarte hasta la obra completa, hasta perfeccionar ese fruto del Espíritu en ti, que es la paciencia, la fe. Para que seáis, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una cosa estoy seguro, es que cuando tú estás en el medio de un problema, no sé si Dios lo permitió o Dios lo causó, pero Dios lo va a usar. Dios lo va a usar para ayudarte a hacer algo. Hermanos, Dios lo que tiene en mente es crear el carácter de Cristo en ti. Que seas moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 29, versículo 28, 8:28, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito han sido llamados, a fin de que seamos moldeados, seamos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que Jesús se forme en ti, que tu carácter sea cristocéntrico. Y para eso es que Dios a veces te deja pasar por estas dificultades. Lo va a usar para madurar tu carácter, para moldear tu carácter, para moldear tu vida. Hermanos, la Biblia nos enseña que tenemos que madurar. No podemos quedarnos como niños espirituales. Y Dios nos ayuda a madurar de diferentes maneras. Nos ayuda a madurar, por ejemplo, número 1 es renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Dice la Biblia que no nos debemos conformar a este siglo, a este mundo, a esta sociedad, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir que una de las maneras que Dios nos ayuda a madurar siempre va a ser a través de su palabra, a través de esta, que ya no tiene que ser solamente leche espiritual, porque cuando uno es bebé empieza tomando lechita y después empieza con alimentos más sólidos y después llega uno a la carnita, a lo más duro de digerir. No lo vas a poder hacer cuando eres un bebé en la fe, pero tienes que ir madurando y llevándote ese proceso hasta que Dios te permita digerir la comida sólida, el alimento sólido espiritual. Dios te ayuda a madurar a través de la renovación de nuestra mente en la palabra de Dios. Número 2, ¿cómo nos ayuda también a madurar Dios? Es descubriendo tus dones espirituales, descubriendo cómo tú puedes servir a la iglesia. Dios nos da a cada uno de nosotros, como hijos de Dios, nos da dones. ¿Y cómo los descubres? Sirviendo. No primero vas a descubrir tu don y luego te vas a poner a servir. Primero sí, ponte a servir y después Dios te va a ir guiando hacia donde Dios te puede utilizar mejor. Y eso también te ayuda a madurar. Ponte a servir, ponte a trabajar en la iglesia. Ponte a hacer la obra para nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces, hermanos, a veces hay cosas que necesitamos aprender,
que no podemos aprender de otra manera más que entrando en una tormenta. No podrías haberlo aprendido de otra manera más que pasando por una tormenta, como lo hicieron los discípulos. Y déjame pensar un ratito. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas firmes en la fe? Gente firme, gente bien centrada en la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen a gente así? Gloria a Dios que conocen gente así. Déjenme decirles algo. Yo estoy seguro que esas personas han pasado tormentas en la mano de Dios. Pasado tormentas de la mano de Dios. Y te pueden decir esto, y te pueden decir lo otro, y te van a decir, mira, esto pasó, y yo he pasado por esto, y han pasado tormentas. ¿Por qué? Porque ese tipo de tormentas te ayudan a madurar, te ayudan a cambiar, te ayudan a mejorar. Yo les he comentado acerca un poco de mi testimonio. Una de las cosas que yo siempre le tuve más miedo, le he tenido más miedo, o hasta este momento, bueno, gracias a Dios ya no, porque sí, Dios me ha ayudado a pasar por diferentes problemas y diferentes tormentas para ya no tener ese miedo. Uno de mis miedos más grandes siempre fue al fracaso. Es ser un fracasado o fracasar, no ser un buen pastor, o ser un nini, ¿verdad? Ni estudia, ni trabaja, ni nada. Ese era mi miedo, o sea, yo no quería llegar a hacer eso. Yo decía, no, yo no quiero, Señor, no quiero. Y es más, cuando empecé a trabajar como pastor, dije, no quiero fracasar, yo quiero ser un buen pastor, quiero servirte, Señor. Y fue siempre mi miedo. Yo sé que eso debe ser porque, pues, soy el hijo número uno de mi casa, de mi familia. Y mis padres siempre pusieron sobre mí presión para siempre salir adelante, para siempre poner siempre ejemplo a mis hermanos, no sé, siempre sentí la presión y decía, yo no quiero ser fracasado, yo no quiero defraudar a la gente. Uno de mis temores más grandes es defraudar a la gente. Pero yo he aprendido, y Dios me ha hecho pasar por pruebas para aprender que mi fe no puede estar en mi éxito. Mi fe siempre tiene que estar anclada en el Señor. Porque no soy yo, es Dios el que hace las cosas. Yo no puedo hacer nada. Solamente es Dios. Mi fe no tiene que estar en el bote. Mi fe tiene que estar en el que está en el bote conmigo. Y si se dan cuenta, los discípulos empiezan gritando, dicen, maestro, nos hundimos, dice el versículo 37 y 38. ¿Qué no te preocupa que nos estamos hundiendo? Nos estamos hundiendo literalmente en esta barca y tú estás aquí con nosotros. ¿No te preocupa tantito? Y luego dice el versículo 39, él se levantó y reprendió el viento y ordenó al mar. Me da un poco de risa porque imagínense reprender al viento, viento malo, ¿verdad? Pero no, dice, reprendió al viento y ordenó al mar y dice, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y entonces se voltea a sus discípulos y los ve a los ojos. Y esa es la pregunta del consejero. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? Si Dios está contigo. Y Dios tiene un propósito para ti. ¿Por qué tienes tanto miedo? Lo que me llama la atención es que primero lo llamaron maestro. ¿Y qué pasó después de la tormenta? Le llamaban Señor. Primero era su maestro y después vino a ser su Señor. Eso es algo que tenemos que aprender todos nosotros. Que el miedo a la tormenta sea reemplazado por el temor del Señor. No tengas miedo a la tormenta. Teme a Dios y humíllate debajo de su poderosa mano. Hermanos, muchos estamos o están en una tormenta en este momento en sus vidas. O están atravesando. Pero si tú eres un verdadero seguidor de Jesús, si tú quieres seguir a Jesús, déjame preguntarte también, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes miedo? Si Jesús está contigo. Que no nos olvide, hermanos, que en esta tormenta, estamos en esta tormenta o estás en esa tormenta, pero estás con la presencia del Señor y estás para su propósito.
Y por eso dice Romanos, lo leímos hace 8 días, nuevamente lo quiero leer. Si Dios con nosotros, Romanos 8:31 y varios versículos les quiero leer, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos del amor de Dios, si tú le entregas tu corazón. Y mientras más llegues a conocer a Dios, mientras más le des tu vida, más Dios te va a ayudar a madurar. Más Dios te va a ayudar a que des ese paso, que te des cuenta que mi esperanza ya no puede estar en el bote, no puede estar en las cosas que yo pueda hacer, sino tiene que estar en aquel que está conmigo en el bote, que es el Señor Jesús. Mi fe no está anclada, no puede estar anclada en mi éxito, tiene que estar anclada en el Señor. Mi fe no puede estar anclada en las circunstancias, sino en el Señor. Entonces, la pregunta del consejero, ¿por qué tienes tanto miedo? Estás en esta tormenta, pero estás con la presencia de Dios y estás para su propósito. Nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Nunca dejes. Hermanos, nosotros, 5 años, yo no he estado aquí los 5 años, pero 5 años han estado en una tormenta. Y ustedes lo saben. Y viene ya el día. Se acerca el 1 de mayo. No tengan miedo. Es la pregunta del Señor. ¿Tienes miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? Confía en el que está en la barca. No confíes en las circunstancias. Confía en el Señor. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Estamos en tu presencia, Señor, y estamos delante de ti. Jamás dejamos de estarlo, Señor. Solamente queremos reconocerlo. Que delante de ti, Señor, queremos adorarte, alabarte y, Señor, siempre confiar en ti. Depositar todas nuestras cargas en ti, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y que todas esas tormentas, todos esos problemas que podamos o lleguemos a pasar, Señor, que siempre nos tomemos de tu mano. Que no nos dejemos, Señor, de tu mano. ¿Por qué? Porque tú estás ahí. Porque siempre estás ahí, estás con nosotros en medio de la tormenta y estamos en esa tormenta para tu propósito. Tú quieres hacer algo en nosotros, Señor. Mientras todos estamos orando. Yo no sé si tú estás en una tormenta en este momento, si estás pasando por un problema o muchos problemas, pero reconoce que Dios está contigo. Dios está ahí para ti. Tómate de su mano. Y tal vez tú viniste por primera vez, no sé si hay gente con nosotros que está aquí por primera vez o segunda vez. La primera cosa que tienes que hacer es dejar que Cristo entre en tu corazón para que esté en tu bote también, esté en tu vida. Y ya no tengas que confiar o tener miedo en las circunstancias, sino confiar en el Señor, confiar en que Jesús está ahí y ya no tengas ese miedo. Porque ya no estás solo, no estarás solo, Jesús estará contigo. Deja que Jesús entre en tu vida. Invítalo a entrar a tu corazón y entrégale tu vida. Si hay alguien entre nosotros que está en este momento con esta disposición, la primera cosa que tienes que hacer es entregarle tu corazón. Te invito a que te pongas de pie. Si quieres hacerlo, o levanta tu mano, va a haber alguien que se acerque a orar contigo. ¿Hay alguien con nosotros que quiera tomar este paso de fe? La primera cosa que tienes que hacer es darle tu corazón. Te invito a que te pongas de pie o levanta tu mano. ¿Hay alguien que quisiera hacer este paso, hacer esta oración? Voy a hacer una oración, solo es para que tú... Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Si alguien se puede acercar aquí, por favor. Hermana Lilian, le invito por favor acá a mi mano derecha. Voy a hacer una oración. ¿Hay alguien más? Yo quiero solamente que tú hagas esta oración conmigo y que la pongas en las manos de Dios. ¿Hay alguien más que quiera hacer esta oración? Si no, te invito a que hagas esta oración conmigo y dile: Padre, reconozco que soy pecador y me arrepiento de cada uno de mis pecados. Te confieso, Señor, que soy pecador y no puedo hacer las cosas por mí mismo. Te pido que me perdones y que la sangre de Jesús que derramó sobre esa cruz me limpie de todo pecado y de toda maldad.
te ruego, Señor, que Jesús pueda entrar en mi vida y en mi corazón y me pueda cambiar y me pueda hacer una nueva criatura y pueda, Señor, depositar siempre mi fe en ti, a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas. Quiero entregarte mi corazón para que tú seas el dueño y Señor de mi vida. Y mientras todos seguimos orando, mientras estamos con nuestros ojos cerrados, si tú estás en esa tormenta, en una tormenta en este momento, te invito a que pongas y deposites tu fe en aquel que puede calmar cualquier tormenta y que puede reprender a cualquier tempestad, porque Él es el que tiene el poder. Y dile: Señor, perdóname, porque muchas veces he dejado de confiar en ti. Yo sé que siempre estás conmigo y a veces tengo miedo. Señor, quiero que mi fe se siga moldeando, se siga madurando en ti, Señor, y siga creciendo, Señor, en mi confianza. Ayúdame, Señor, a siempre estar confiando que tú estás conmigo en medio de cualquier tormenta y que tú tienes un propósito para mí. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.